Hola a todos, en este video veremos cómo podemos conectar SQL Server, nuestra base de datos SQL Server a Power BI a través del uso de vistas. Primero que todo debemos contextualizar y saber qué es una vista y cómo podemos generar una vista desde SQL Server. Primero, ¿qué es una vista en SQL Server? Una vista es una tabla virtual cuyo contenido está definido por una consulta. Al igual que una tabla, una vista consta de un conjunto de columnas y filas de datos con un nombre. Sin embargo, a menos que esté indizada, una vista no existe como conjunto de valores de datos almacenados en una base de datos. ¿Esto qué significa? Que la vista es una tabla de referencia, una tabla virtual de una o varias tablas que tengamos almacenadas en SQL Server. Esta vista está referenciada o hace referencia a tablas que ya existen, que son conjuntos de datos almacenados en SQL Server, pero la vista no es un conjunto de datos almacenados, es decir, no ocupa espacio en memoria. Lo que hace es mostrarnos datos de diferentes vistas, de diferentes tablas en una sola. Y lo hacemos a través de una consulta, es decir, que nosotros podemos estructurar una consulta que nos traiga información de diferentes tablas para crear una vista como nos lo solicite algún usuario. ¿Para qué se usan las vistas en SQL Server? Las vistas suelen usarse para centrar, simplificar y personalizar la percepción de la base de datos para cada usuario. Las vistas pueden emplearse como mecanismos de seguridad que le permiten a los usuarios obtener acceso a los datos por medio de la vista, pero no les conceden el permiso de obtener acceso directo a las tablas bases subyacentes a la vista. Las vistas se utilizan, como les comentaba anteriormente, para centrar y simplificar información contenida en diferentes tablas. Esto con el fin de que el usuario que nos solicita la información vea única y exclusivamente la información que él requiere, sin tener que navegar entre diferentes tablas. Las vistas también las podemos emplear como mecanismo de seguridad para no permitirle a los usuarios que tengan acceso a acceso directo a las tablas y pueda llegar a haber inconvenientes con las bases de datos. Simplemente le estaríamos generando acceso a la información que ellos requieren. ¿Cuáles son las principales ventajas de usar vistas? Las vistas son tablas abstractas que obtienen un resultado según tu requerimiento y este no ocupa espacio en el disco, al ser solo referencia a la tabla física. Como les comentaba anteriormente, es el resultado de una consulta que generamos en SQL que única y exclusivamente nos va a mostrar lo que nosotros queremos mostrar o entregarle al usuario lo que él realmente necesita. Esto mejora muchísimo el rendimiento de las consultas. Adicional a ello, no ocupa espacio en memoria y solamente le estamos mostrando al usuario la información que requiere. Ofrecen mayor seguridad a la base de datos ya que permite a los usuarios acceder a la información necesaria a través de la vista sin que puedan acceder a las tablas en la base de datos. Lo mismo comentado anteriormente, esto nos ayuda con temas de seguridad para salvaguardar la seguridad de la base de datos, ya que los usuarios no están teniendo acceso directo a las tablas, sino solo a la tabla virtual que les va a mostrar la información que requieran. Mejora el rendimiento de los modelos, ejemplo en conexión con Power BI como lo vamos a ver ahora, esto mejora muchísimo el rendimiento de los modelos ya que no vamos a tener que conectar muchísimas tablas que digamos cuando tengamos ya un volumen grande de datos, el modelo se va a demorar en procesar, sino que única y exclusivamente le estamos mostrando la información que él requiere. Entonces eso ayuda a mejorar el rendimiento adicional. También tiene una ventaja sobre las consultas realizadas directamente en Power BI, ya que cada vez que nos soliciten un cambio no debemos entrar al origen de datos y cambiar la consulta, sino que desde la vista, a través de SQL Server, el administrador de la base de datos simplemente ejecuta una nueva consulta que modifique los valores que están viéndose reflejados en la vista según lo que el usuario requiera. Otra ventaja, se puede ocultar información y solo dar acceso o mostrar
los registros que sean permitidos para el usuario que requiere la información. Por ejemplo, si nos solicitan la información de de una base de datos de ventas y resulta que ese usuario solamente puede ver lo referente a la regional en la cual él trabaja. Nosotros a través de la vista con una consulta podemos restringir y mostrar única y exclusivamente la información que él tiene permitido ver. Ahora vamos a ir a Management Studio. Para este ejemplo, vamos a utilizar este enunciado que he preparado con anterioridad. Supongamos que el gerente de la compañía está solicitando generar un informe de ventas de las ventas del año anterior o un informe de ventas en general. Entonces, el analista de datos o de inteligencia de negocios o la persona encargada de hacer la información solicita al administrador de la base de datos que le entregue o le ayude a generar la información la información necesaria para ese informe. Entonces, nos estarían pidiendo que generemos una información que contenga el ID de la factura, la fecha de facturación, el valor de la venta y el vendedor que realiza la venta. Listo. Para ello, entonces vamos a abrir una nueva consulta. Lo primero que le vamos a decir es que vamos a trabajar con la base de datos de ventas proyectos. Según lo solicitado en el enunciado, requerimos un informe de ventas con las ventas totales y el vendedor realizado. Entonces vamos a ir a la tabla ventas y vamos a consultar la información allí depositada, al igual que la tabla vendedores. Vamos a hacer una consulta y en la tabla ventas tenemos el ID de la factura que nos lo están solicitando, la fecha de la factura, el monto de la venta y en la tabla vendedor tenemos el vendedor. ¿Qué encontramos? Que entre estas dos tablas tenemos un campo en común que es el ID del vendedor. Entonces este es el que nos va a ayudar a poder relacionarlas. Pero lo primero que haremos es crear la vista. ¿Cuál es el comando para crear la vista? Entonces vamos a decirle que vamos a utilizar la palabra reservada create view ventas totales as, y aquí vamos a empezar a generar, después de las, vamos a empezar a generar la consulta necesaria para generar el informe que nos acaban de pedir. Entonces vamos a decirle con un select que de la tabla ventas queremos el ID factura, queremos la fecha factura, queremos el monto de la factura y de la tabla vendedores queremos el vendedor. Esto de la tabla ventas. Como tenemos la información en dos tablas diferentes, pero tenemos un campo en común que es el ID del vendedor, necesitamos hacer un inner join. Entonces aquí
le indicamos a la consulta que queremos hacer un inner join con la tabla vendedores sobre la tabla ventas por el ID del vendedor, que cuando sea igual a la tabla vendedores en el ID vendedor nos traiga la información. Ahora vamos a validar y ejecutamos, y ha ejecutado con éxito. Ahorita nosotros venimos al explorador de objetos y en nuestra base de datos vamos a la casilla Views y aquí está nuestra vista. Ahorita, si nosotros hacemos una consulta sobre nuestra vista, que es esta de ventas totales, veremos que tenemos la información que nos han pedido, el ID de la factura, la fecha de la factura, el monto de la factura y cuál fue el vendedor que la realizó. Ahora, ya después de tener esto, vamos a ir a Power BI y ver cómo podemos conectarnos con Power BI y tener acceso a esta venta, a este informe y cuál es la ventaja. Vamos a ver un ejemplo de cuál es la ventaja de trabajar con vistas. Ahora vamos a abrir Power BI. Una vez estando en Power BI, vamos a venir a obtener datos y vamos a elegir que nos queremos conectar a una base de datos SQL Server. Aquí nos va a solicitar la información del servidor, el nombre del servidor al cual queremos conectarnos. En este caso nosotros nos vamos a conectar al servidor Pavilion. Vamos a hacerlo de modo importar. En próximos videos estaré explicando la diferencia entre importar y direct query. En este caso vamos a utilizar importar y vamos a dejarlo como está. Esta opción de opciones avanzadas la utilizaríamos en caso de que estuviéramos conectándonos a través de consultas para hacer los cambios y mostrar lo que queremos ver directamente desde Power BI, pero no es la forma en la cual estamos trabajando en este momento, ya que lo estamos haciendo a través de vistas para mejorar el rendimiento de la consulta y la conexión. Vamos a dar a aceptar y él nos va a pedir la autenticación. Lo podemos hacer, eso va a depender en el momento de la autenticación va a depender de cómo está configurado los niveles de acceso a nuestra base de datos. En este caso yo voy a entrar desde mi usuario de base de datos, que es SA. Y me voy a autenticar. Él siempre nos va a mostrar este tema de compatibilidad con cifrado. Vamos a darle a aceptar. Y aquí nos acaba de hacer la conexión. Como entré con mi usuario a la base de datos, pues, tengo acceso a toda la información. Cuando nosotros hagamos las configuraciones necesarias, le vamos a permitir a los usuarios que solo vean las vistas a las cuales le hemos dado acceso. En este caso, la vista que hemos generado es ventas totales, que es esta. Vamos a darle conectar y vamos a ir a transformar datos. Y aquí le hemos entregado al usuario la información que nos ha solicitado.
Con esto ya el usuario encargado de hacer el informe va a poder realizar el informe que le han solicitado. Ahora, ahora para que veamos cuáles son las ventajas que podemos tener al trabajar con vistas, cómo mejora esto el rendimiento, cómo nos da facilidad para traer la información y cómo podemos restringir el acceso a la información, vamos a imaginar o vamos a poner el ejemplo en el que el gerente decidiera que el informe de ventas solo, solo se requiere de las ventas del año 2015. Para ello nos devolvemos a Management Studio y vamos a cambiar nuestra sentencia. Aquí vamos a incluir un where de la columna fecha factura, que es por donde haríamos el filtro, y le agregamos un between que va desde 2015 0101 hasta 2015 1231. Como nuestra tabla ya está creada, entonces vamos a cambiar la cláusula create por la cláusula alter, que lo que hace es modificarnos el contenido de nuestra vista. Vamos a ejecutar y nos dice que la ejecución ha sido exitosa. Ahorita vamos a validar y efectivamente aquí tenemos las ventas 2015 con el vendedor. Ahorita nos dirigimos nuevamente a Power BI, vamos a darle actualizar y como podemos ver, aquí tenemos la información correspondiente al 2015. Nos ha realizado el cambio de toda la información. Lo hizo de forma muy rápida. Esta es la forma en la que podemos demostrar que el usuario final de la información solamente tendría acceso a la información que nosotros hemos declarado en la vista. Esa es la forma en la cual nosotros podemos conectar Power BI a una base de datos SQL Server a través de vistas, cuáles son sus ventajas, para qué las podemos usar y cómo esto nos puede ayudar a mejorar el rendimiento de nuestra conexión. Espero este video haya sido de utilidad para todos ustedes. No olviden dejar su like. Espero se suscriban a mi canal. Muchísimas gracias.